Hola, 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 ingeniero ¿cómo? Mauricio. Espérame, Bueno, sí, 3 minutos mientras bajo el ascensor. Mientras bajo el ascensor. Listo, dos perfecto, minutos. listo. La Videos. sostenibilidad no es una moda. Hay empresas que además de producir le ponen el alma a lo que hacen, generan valor con sus grupos de interés y cuidan el ambiente que las rodea. Regresan los premios ABA, un reconocimiento que hace la Cámara de Comercio de Barranquilla a las empresas que están cambiando las reglas del juego. Este año los premios ABA llevan un componente de valor. Lanzamos para nuestros nominados y galardonados un programa de acompañamiento empresarial con herramientas reales para gestionar su sostenibilidad y potenciar su impacto. Premios ABA 2025. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 24 de julio para que le muestres al mundo tu forma de hacer empresa. La sostenibilidad no es una moda. Hay empresas que además de producir le ponen el alma a lo que hacen, generan valor con sus grupos de interés y cuidan el ambiente que las rodea. Regresan los premios ABA, un reconocimiento que hace la Cámara de Comercio de Barranquilla a las empresas que están cambiando las reglas del juego. Este año los premios Sí, ABA sí, llevan sí. un componente de valor. Lanzamos para nuestros nominados y galardonados un programa de acompañamiento empresarial con herramientas reales Entonces nos vemos a qué horas. sostenibilidad y potenciar su impacto. Premios ABA 2025. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 24 de julio. Vamos, yo los acompaño. Tu forma de Los hacer empresa. acompañamos. Las Buenas tardes para todos. Soy Lucy Peñalosa, de la Coordinación General de Pacto Global en Colombia. Bienvenidos al lanzamiento de la quinta cohorte de la Escuela de Sostenibilidad del Nodo Atlántico, liderada por la Universidad del Norte, la Cámara de Comercio de Barranquilla y Pacto Global Red Colombia. Extendemos un saludo especial a nuestros participantes e invitados y esperamos que este sea un espacio en el que se genere conocimiento desde los diferentes referentes y que contribuya a la construcción de un territorio sostenible y un mundo mejor para todos. Pacto Global Red Colombia, en el reconocimiento del rol que desempeñan las pymes y las MIPYMES y en coherencia con sus propósitos misionales y la construcción de un mundo mejor, ha asumido el llamado a la acción, haciendo una contribución importante desde su gestión, especialmente en las regiones en donde operan las empresas que están adheridas a la iniciativa. En esa línea, desde el 2019 y en el marco del trabajo con los nodos regionales, se crearon las escuelas para pymes como espacios de formación en clave ODS y bajo los lineamientos de Pacto Global. Las escuelas para pymes ofrecen una oportunidad de formación y apuestan al crecimiento de las organizaciones bajo un marco conceptual que garantiza la inclusión de los criterios de la sostenibilidad y la responsabilidad social en la gestión corporativa. Invitamos a dar un saludo especial al ingeniero Mauricio López González, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia. Bienvenido, ingeniero Mauricio. Muy buenos días, no, buenas tardes a todos en esta quinta cohorte de nuestra Escuela de Sostenibilidad que con la Cámara de Comercio y la Universidad del Norte estamos haciendo. ¿Por qué es tan importante hacer estas cohortes? ¿Por qué es tan importante estas escuelas de sostenibilidad? Porque simple y llanamente uno cree que ya todo el mundo conoce estos procesos y la respuesta es que hay que seguir insistiendo, insistiendo en presentar las diferentes alternativas, las diferentes opciones, todas a partir de los 4. Creo que perdimos la señal. Sí, tuvimos un poquito de problemas con la señal. El ingeniero Mauricio está en el aeropuerto, ya le acabo de decir que se nos acaba de ir la Perdóname, señal. no,
ya la volví a recuperar. Desde el 2015, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con las P's de las personas, las P's del planeta, las P's de la prosperidad económica, la P de una sociedad pacífica y la P del partner, del primo, como dicen en la costa, o sea, del aliado. Entonces, en ese orden de ideas, este es el esfuerzo que hacemos. Dos instituciones muy caras y muy queridas para nosotros. ¿Cuáles son? La Cámara de Comercio de Barranquilla y la Universidad del Norte. ¿Para qué? Para que en esa alianza, con muchas compañías que trabajan en estos propósitos, pero sobre todo en su cadena de valor, con las pequeñas y medianas empresas, estamos conformando cada vez grupos de personas dentro de las organizaciones que nos ayudan a motivar todos los temas de sostenibilidad, entendida ella como la integración armónica de las estrategias, programas y actividades en las dimensiones económica, social y ambiental, en un marco profundo de los respetos humanos y con la integridad y la ética y la transparencia como elemento esencial de la relación entre los diferentes grupos de interés. Por eso, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre en estos propósitos y muchísimas gracias a quienes participan de esta escuela. ¿Por qué? Porque simple y llanamente entre todos vamos aprendiendo de las experiencias que se presentarán, pero también vamos aprendiendo de los comentarios y de los casos y las preguntas que cada persona hacen o han hecho. Entonces, en ese orden de ideas, bienvenidos todos. Seguiremos como todos los años impulsando estas cohortes y cada día perfeccionando más nuestro desarrollo curricular, nuestro desarrollo académico para ir ampliando el acervo documental, el acervo argumentativo y de esa forma mejorar en definitiva nuestro conocimiento para que los temas de la sostenibilidad sean una verdadera realidad. Entonces, muchas gracias a nuestros compañeros y por supuesto a usted, Lucy, por haber guiado y coordinado todos estos procesos. Muchas gracias, ingeniero Mauricio. También nos acompaña el doctor Camilo Mejía en representación de la Universidad del Norte y se dirigirá a ustedes con un saludo. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes para todos. Contento de estar aquí en nuestra quinta cohorte de la Escuela de Sostenibilidad para Pymes y viendo estos números maravillosos aquí en pantalla. Vamos en 53 y sumando. Tenemos un buen número de organizaciones y eso es producto de todo lo que hemos venido haciendo en estos 5 años, de estas 5 cohortes que se presentan. Quiero darle las gracias también, por supuesto, a todos nuestros compañeros de organización, a Pacto Global, Red Colombia, a la Cámara de Comercio de Barranquilla, por sumarse también a este esfuerzo que hemos venido realizando para ustedes y con ustedes. No es fácil trabajar los temas de sostenibilidad y cuando vemos estos números nosotros nos damos cuenta del impacto que se está generando a partir de, por supuesto, las actividades, eventos académicos, pero también este tipo de espacios de formación y de networking que nos van a servir mucho para poder desarrollar cada una de sus organizaciones. Aquí conmigo está Mauricio Ortiz, que es el director del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible, que es la oficina a través de la cual la Universidad del Norte hace estas alianzas y a través de la cual esperamos que todos al final de este ejercicio se certifiquen de la Escuela de Sostenibilidad para Pymes versión 2025. Recuerden que la sostenibilidad no es una moda, es un estado y pronto nos vamos a encontrar y esperemos que sigan con ese entusiasmo, que sumen, que participen. Aquí prácticamente tenemos de todo. Vamos a tener iniciativas, vamos a tener, digamos, conocimiento de los fundamentos, pero también vamos a hablar sobre herramientas, vamos a hablar sobre iniciativas, vamos a hablar sobre estándares, vamos a tener también nuevas formas de financiación en finanzas modernas, vamos a tener también certificaciones, o sea que es un programa bastante completo. Cada año nos esforzamos para que el contenido, la parrilla de contenido sea mucho más potente de cara a que ustedes puedan aprovechar todos estos espacios. Entonces, darle las gracias y que sigan con el entusiasmo, aprovechen al máximo estas sesiones y espero verlos pronto. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Invitamos también a Reinaldo Nieble, director
de Desarrollo y Prospectiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Bienvenido. Muchas gracias, Lucy. Estoy muy contento de poder participar aquí en la apertura de la Escuela de Sostenibilidad, que para la Cámara de Comercio es una de las iniciativas más queridas. La sostenibilidad hace parte, es un pilar central de la Cámara de Comercio. Nos adherimos al pacto hace 15 años ya, hemos estado haciendo nuestra propia tarea de desarrollo por ser una organización alineada con los principios de Pacto Global, con los objetivos de sostenibilidad. Y eso es simplemente, digamos, la convicción de que la sostenibilidad es una de las mejores palancas que puede tener una organización para evolucionar, para insertarse en flujos de información y en mejores prácticas globales. Agradecemos mucho a Pacto por eso y hemos estado desde el principio también con la Universidad del Norte tratando de jalonar en el territorio que más instituciones, que más empresas se unan a esa lógica de desarrollo que representan todos los temas de sostenibilidad. Y pues para nosotros es una apertura muy afortunada, pero también hace parte de un conjunto de iniciativas. La Cámara de Comercio lanzó, estamos en nuestra cuarta corte, Mari, tú me corriges, de los premios ABA, que son, le hemos puesto Alma, Valor y Ambiente, son los premios con los que la Cámara de Comercio premia las mejores prácticas en sostenibilidad de empresas en el territorio. Y tenemos dentro de nuestros espacios de formación otras líneas de sostenibilidad, otras líneas de contenido y de apoyo a las empresas, por lo que les invitamos a que esta participación en la escuela, digamos, sea solo un punto de toque. Creo que hablo por los demás socios de la escuela, la Universidad del Norte, Pacto Global, cuando les digo que hay muchas oportunidades de trabajo conjunto. Entonces, que este sea el inicio para quienes todavía no estamos involucrados en otras iniciativas de muchos otros puntos de contacto y de apalancamiento. Agradezco mucho a todos y espero que sea una jornada tremendamente productiva. Muchas gracias, Reinaldo. Para cerrar este espacio de apertura, quiero invitar a María Elena Bravo Bocio, jefe de gestión del conocimiento de la Cámara de Comercio de Barranquilla, quien nos presentará el programa que se impartirá, en esta quinta cohorte. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias, Lucy. Efectivamente, en esta versión 2025 contaremos con más de 20 expertos desarrollando estos 18 módulos que se han programado en 24 horas de formación, tanto virtual como presencial. La formación presencial de este jueves será, de hecho, liderada por Camilo Mejía, y así al cierre del programa también tendremos un encuentro presencial. Tanto las demás sesiones serán virtuales y están contemplados en estos 8 módulos: introducción a sostenibilidad empresarial, con lo cual iniciaremos hoy, seguiremos luego con módulos, nuevos modelos de negocios sostenibles, gestión ambiental y climática para pymes, cumplimiento ética y derechos humanos, incentivos y oportunidades para pymes sostenibles, reporte y medición del impacto sostenible, así como la innovación y sostenibilidad. Así también tenemos previsto incluir temas relacionados con inteligencia artificial aplicada en este tema también. Es importante tener en cuenta que estos 8 módulos se abren en 17 sesiones. Son 17 temas específicos que vamos a estar desarrollando y será para nosotros un placer seguir entonces en comunicación con ustedes de manera también fuera de las sesiones para ir orientando cualquier tipo de inquietud que se vaya surgiendo. Tener en cuenta que nuestras sesiones virtuales serán a las 4 de la tarde y la sesión presencial 8 de la mañana. Este jueves será aquí en el Centro Empresarial Buenavista, donde está la oficina de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y espero entonces que nos podamos ver pronto. Gracias, Lucy, bienvenidos. Gracias, María Elena. Bueno, y sin más preámbulo, nos vamos a la primera sesión denominada Introducción a la Sostenibilidad Empresarial, y nuestra invitada es Natalia Ardila, punto focal
en Pacto Global Red Colombia. Natalia es administradora ambiental, especialista en recursos naturales y magíster en desarrollo sustentable y gestión ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se ha desempeñado como consultora en diferentes áreas ambientales. Cuenta con más de 12 años de experiencia en los temas de responsabilidad social empresarial. Actualmente es punto focal de Pacto Global Red Colombia, coordinadora de asuntos ambientales, coordinadora de gestión del conocimiento y responsable de la iniciativa Red de Gestión de Residuos. Ha coordinado 3 publicaciones de buenas prácticas ambientales de la red y ha participado en las publicaciones de los estudios de caso de Pacto Global Red Colombia. Bienvenida, Natalia, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a esta primera sesión para hablar sobre esta introducción a la sostenibilidad y la importancia que tiene esta para las pymes. Como les decía mi compañera Lucy, yo soy Natalia Ardila y los voy a estar acompañando el día de hoy. Entonces, empecemos un poco por qué es sostenibilidad para nosotros, qué entendemos nosotros desde la parte empresarial, la sostenibilidad, cómo la podemos ver y analizar. Acá vemos esa definición que creo que muchos conocen, que es la que más se utiliza que hemos utilizado a través del tiempo, que viene de la Comisión Broughton, de ese documento de nuestro futuro común, donde nos dicen que es satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer esas necesidades. Creo que esto es súper importante y debemos empezarlo a desglosar, porque cuando lo empezamos a ver y a analizar y a entender, nos cambia muchos conceptos y muchos paradigmas que nosotros teníamos. Por ejemplo, cuando nos decían que esto que tenemos hoy, nuestro entorno, era una herencia de nuestros abuelos. Entonces, es algo nuestro. Y si es nuestro, podemos utilizarlo como nosotros querramos. Pero cuando lo vemos desde este concepto, nos cambia eso, porque ya no es una herencia que nosotros tenemos, es un préstamo que nos están haciendo las futuras generaciones. Y debemos ver y entender qué es lo que les vamos a dejar a esas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nietos y tataranietos. Cómo ellos van a poder permanecer en este entorno, cómo van a poder disfrutar de este planeta Tierra que tenemos. Entonces, dentro de esto, debemos empezar a ver y analizar esa triada que hablamos siempre de la sostenibilidad, lo que es económico, social y ambiental. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos gestionar a través de las diferentes acciones que nosotros realizamos como empresas? Visualmente, lo vemos de esta manera, de la forma tradicional, donde es este intersecto chiquito, ¿sí? Lograr ese balance y coger esas 3 esferas y empezar a jugar con ellas para lograr movernos en este espacio. Visualmente acá podemos decir es algo muy complicado, porque es lograr esa intersección, pero eso también ha ido cambiando. Más allá de que el concepto desde la teoría es el mismo, visualmente sí lo podemos ver de otras formas, como lo vemos acá en esta otra diagrama muy sencillo que tenemos a la derecha. Porque ya no lo vemos separado, ni ese juego de balance, sino como realmente es. Uno contenido dentro de otro. Lo primero que tenemos nosotros es el planeta, que es donde nosotros efectivamente nos podemos desarrollar. Es en este planeta, con las condiciones que tiene, donde nosotros hemos podido surgir como sociedad, en donde podemos ver esa esfera social, las personas, las comunidades. Y después de que nosotros estamos establecidos como personas, como comunidades en nuestro entorno, es cuando empezamos a generar lo que son los negocios, que es ya el centro. Entonces, no lo vemos de forma aislada, sino que realmente uno dentro de otro. Y también lo podemos leer hacia afuera, desde nuestro negocio, cómo impactamos nosotros a la sociedad. Y es lo primero que nosotros vamos a impactar. ¿Por qué? Porque tenemos un primer grupo de interés que son nuestros colaboradores. Nuestro entorno más cercano es ese, lo social, donde nosotros vamos a establecer
nuestras operaciones, nuestras empresas, nuestras pymes o nuestras microempresas, ese entorno en donde se establecen y en donde empiezan a desarrollar sus actividades. Y luego, ¿cómo vamos a empezar a impactar ese entorno, ese ambiente en el cual nosotros nos estamos moviendo? Pero esto igual sigue evolucionando y tenemos otra teoría que es la teoría de la economía de la rosquilla, que fue formulada por la doctora Kate Rothman, donde nos dice que no solamente tenemos un techo, acá también empezamos a ver otros conceptos, por ejemplo, cuando hablábamos por allá en el Club de Roma de los límites del crecimiento. No podemos crecer de una forma desaforada porque nuestro planeta no va a dar abasto, no tiene las capacidades para poder soportar esos consumos desaforados que podemos llegar a tener. Entonces estaríamos unos límites de crecimiento, pero acá nos habla de que también tenemos un piso, que son los fundamentos sociales. Entonces no podemos nosotros irnos hacia ninguno de los dos extremos. Debemos tener en cuenta esos límites de crecimiento que acá llamamos el techo ecológico, y es esos excesos que podemos nosotros llegar a tener frente a las afectaciones ambientales. Una extracción de agua dulce desaforada, cargas de nitrógeno y de fósforo a la atmósfera, la reducción que tuvimos de capa de ozono, los temas de cambio climático, acidificación de los océanos, pérdidas de biodiversidad, en fin, todas esas afectaciones como tal al medio ambiente. Pero hacia adentro, si nosotros nos empezamos a mover hacia adentro, vamos a empezar a tener unas deficiencias en la parte social, deficiencias en capacidad de agua para las comunidades, agua potable, capacidad de temas de equidad de género, capacidad de educación, de vivienda, de equidad social. Realmente nosotros debemos empezar a movernos en este espacio verde, que es ese espacio justo y seguro que tenemos para poder desarrollar nuestras actividades. Acá no se trata de dejar de hacer, sino de cambiar la forma de hacer y pensar muy bien qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo estamos haciendo para poder hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, empezamos a ver diferentes conceptos. Acá la base que tenemos es la definición de responsabilidad social empresarial. ¿Qué es eso? ¿A qué nos suena a nosotros? Yo los invito a que puedan participar a través del chat, ayudándome un poco de pronto con esos conceptos que ustedes tienen o si tienen preguntas o comentarios que quieran compartir con las demás personas que están conectadas, lo pueden hacer a través del chat o a través de la pestaña que también tenemos de preguntas. Entonces, esa definición de responsabilidad social empresarial, ¿qué es? ¿Qué nos suena? Para nosotros, ¿qué puede llegar a ser responsabilidad social empresarial? Ayúdenme a alguien de pronto en el chat escribiendo ese concepto que tiene. Y vamos a ver diferentes conceptos de diferentes instituciones que han hablado sobre este tema. Tenemos una mano levantada. Podemos habilitar el micrófono. ¿Qué nos dice Natalia? Ok, si hay manos levantadas, sí, podemos habilitar el micrófono. Hola, Leandro, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Creo que se le Leandro, levantó, tenemos porque aquí nos dice que habilitado. no. Acá en el chat, estoy ya leyendo en el chat, creo que se le levantó la mano, pero entonces nos están hablando por el chat. Voy a leer lo que nos están escribiendo las personas que están participando. Me dicen, es un compromiso, María Fernanda dice, es un compromiso tanto con las personas como con el medio ambiente. Mauricio nos dice, un compromiso de parte de las empresas sobre el impacto de sus operaciones en el medio ambiente.
Jacob, perdón, nos dice, la responsabilidad que tienen las empresas con su entorno inmediato. Gloria, es el compromiso empresarial con la sostenibilidad en el marco de la gestión de sus stakeholders. Responsabilidad social empresarial es el compromiso con los grupos de interés de la empresa. Daniela nos dice que es una contribución activa y voluntaria que mejora a nivel económico y ambiental las empresas, mejora a nivel social, económico y ambiental de las empresas. Es el compromiso que tienen las empresas de contribuir al desarrollo sostenible. Dame un segundo que se me saltó acá. Ya, Elizabeth, es el compromiso que tienen las empresas de contribuir al desarrollo sostenible tanto a nivel social como ambiental, más allá de sus obligaciones legales. Alba, es la responsabilidad y compromiso que debemos tener desde cada organización con el medio ambiente para hacer sostenible cada objeto social con el equilibrio y el cuidado del medio ambiente. Son todas las iniciativas sociales, ambientales y éticas que implementa la empresa en pro de retribuir a las comunidades. Sheila, es la determinación de las empresas de hacer las cosas bien, cuidar a las personas, proteger el medio ambiente y aportar a la sociedad mientras desarrollan su negocio. Muchas gracias a todos los que participaron. Como vemos, hay muchos conceptos que nos hablan de lo mismo. Hay puntos en claves dentro de esto. Y digamos que sostenibilidad, pensamos, o sea, la responsabilidad social empresarial es un pedacito. La sostenibilidad nos abarca muchas más cosas. Efectivamente, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, que es ese primer paso antes de la sostenibilidad, estamos hablando de eso, de asumir nuestra responsabilidad con las tres esferas del desarrollo sostenible. Acá no solamente, y eso también son cosas que son muy comunes en nuestros imaginarios cuando empezamos a hablar de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad, que la vemos de un color verde ambiental y empezamos a pensar muy fuerte en esa parte ambiental, pero debemos verla mucho más allá de ese color verde. La debemos empezar a ver de una forma más integral dentro de las organizaciones. La guía ISO 26000 nos habla que es la responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente por medio de un comportamiento transparente y ético. Una de las personas que nos hablaba en el chat nos hablaba de eso, de la ética. La ética es fundamental para poder desarrollar todos estos programas. La ética es algo muy de nosotros como personas. Hoy en día que está tan de moda lo que son las inteligencias artificiales y que nosotros les podemos hacer preguntas y nos contestan y las podemos utilizar para mil cosas, al final del ejercicio no es una máquina, no es un computador, no son los ladrillos, son las personas las que toman las decisiones. Podemos apoyarnos, sí, en todas estas herramientas que tenemos, pero la decisión final de qué es lo que vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer, la vamos a hacer nosotros y debemos hacerla desde esta partecita que tenemos acá en esta definición, la ética. Hay otra definición que nos la da la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que es una nueva manera de hacer negocios, en la cual las empresas tratan de encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar sus objetivos económicos, financieros y de desarrollo y el impacto social o ambiental de sus actividades. Entonces, volvemos al equilibrio. No podemos nosotros pensar en sostenibilidad o en responsabilidad social empresarial pensando en un solo eje. Estamos hablando con empresas, con empresarios, ¿sí? Ustedes son empresarios, ustedes tienen una empresa para generar dividendos. Es una organización con ánimo de lucro, lo cual está completamente válido. El punto es cómo lo vamos a hacer. Debemos hacer eso, alcanzar nuestros objetivos económicos y financieros, pero sin olvidar el impacto que nosotros podemos llegar a generar en nuestras actividades, tanto en la parte social como en la parte ambiental. Y los impactos no solamente son negativos, también hay impactos positivos y nosotros debemos ser conscientes de ellos y debemos empezar a mapearlos, a ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Yo llevo trabajando en estos temas de sostenibilidad 12, casi 13 años y durante el día 1 hasta hoy siempre encuentro empresas
que puede que no tengan tan claro los temas, pero que cuando tú empiezas a hablar con ellos, lo primero que te dicen es, yo no sé de sostenibilidad, yo no sé de responsabilidad social, pero empiezas a hacer preguntas y a indagar un poco sobre qué programas tienen, qué actividades tienen, cómo lo están ejecutando, y al final del ejercicio sí tienen muchas cosas que mostrar, sí tienen muchos temas de sostenibilidad, solamente que muchas veces los hacemos porque es el deber ser, porque está dentro de nuestra ética y dentro de lo que nosotros pensamos que es el deber ser, el comportamiento que debemos tener. Eso está perfecto, pero también con estas nuevas visiones debemos empezar a estructurarlo de una mejor manera para que en estos espacios, cuando nos pregunten, ¿qué tienes tú?, podamos decir, sí, sí lo tengo, ¿sí? Tener ese conocimiento de que ya hay cosas que hace mi organización tal vez, que no las tengo tan claras, pero que sí le pueden apuntar a los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial. La Organización Internacional de Empleadores nos dice que la responsabilidad social son las iniciativas desarrolladas de manera voluntaria por las empresas, en las que se integran inquietudes tanto sociales como medioambientales para la gestión de sus operaciones y la interacción con sus allegados. Acá ya estamos hablando de sus allegados. Sus allegados es otro término que podemos utilizar para los grupos de interés, para los stakeholders. Cómo nosotros integramos esas preocupaciones que pueden llegar a tener estos grupos dentro de nuestras operaciones. Hablamos de temas de materialidad y de doble materialidad, de cómo esto realmente puede llegar a afectar nuestras operaciones y cómo nuestras operaciones pueden llegar a afectar a esos otros grupos de interés. Acá, uy, no sé, perdón, mil disculpas, me quedó repetida la de la ISO, pero tenemos también la de el Libro Verde de la Unión Europea, en donde nos dice que es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. Entonces, acá solamente hay algunas, ¿sí? Nosotros podemos, como les digo, seguir buscando en Internet con las IAs y vamos a encontrar muchas más. A través del tiempo, cada uno se va también formando una definición de lo que puede ser para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo importante dentro de esto? Que tengamos claro el entorno, la sociedad, el comportamiento ético y transparente. Ético, como les digo, desde esas decisiones que nosotros tomamos, y la transparencia hacia cómo lo informamos. Cuando nosotros empezamos a ver esto y empezamos a hablar de informes de sostenibilidad, es que contemos qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y los informes de sostenibilidad son unas herramientas muy valiosas que tenemos como empresas, donde podemos contar todo lo bueno que hacemos, pero no perdamos del mapa ni de la vista ese nombre de un informe. Estamos haciendo un informe de cómo nos fue. Entonces, no solamente es que contemos lo bonito y hermoso, sino también si tuvimos algún reto durante ese periodo, que lo contemos. Y contemos qué fue cómo lo afrontamos y qué medidas hemos tomado nosotros para evitar que esto suceda. Eso nos da transparencia. Cuando nosotros mostramos esa transparencia y esa ética hacia los grupos de interés, nos da posicionamiento, nos da un reconocimiento con nuestros clientes, con nuestra cadena de valor, nos da una reputación. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hablamos de estos temas, el tema de sostenibilidad y de responsabilidad social es un tema voluntario, ¿sí? No hay nada hoy en día legalmente que te obligue a ti a que lo tienes que hacer. Más allá de que vienen muchos temas de legislaciones donde nos están empezando a pedir información sobre cómo estamos haciendo las cosas, siempre se ha dicho que este es un tema voluntario. Pero veámoslo con un punto de vista comercial. Si yo no soy sostenible, si yo no muestro esa ética y esa transparencia hacia mis clientes, hacia mis proveedores, hacia mi cadena de valor, el mismo mercado es el que se va a encargar de sacar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, hagámonos esa pregunta: ¿realmente qué tan voluntario es ser sostenible? Esto ya no es un tema voluntario, es un tema de competitividad, donde si nosotros queremos seguir siendo competitivos, debemos involucrarnos en esto. Cada vez son más los consumidores conscientes, por X o por Y motivo, por convencimiento propio,
o porque también por regulaciones. Cuando ustedes van a contratar con otra empresa, esa empresa les empieza a pedir a ustedes un checklist cuando empiezan a hacer registros de proveedor y nos empiezan a preguntar temas de pagos de seguridad social. Nos preguntan si tenemos políticas de derechos humanos, nos preguntan cómo tenemos un plan de lucha contra la corrupción, cómo podemos asegurar muchos temas. Todo eso que nos preguntan en esos registros de proveedores están enfocados hacia esto, hacia los temas de sostenibilidad, de responsabilidad social y empresarial. ¿Por qué? Porque aquí también hay temas de corresponsabilidad. Si yo como empresa te contrato a ti, yo ya tengo una relación contigo y yo soy corresponsable de tú cómo estás haciendo las cosas. De si tú llegas a tener alguna afectación, yo puedo salir involucrado por esa relación comercial que tenemos. Entonces empiezo a blindarme y de ahí empiezan a salir muchos temas que llegan momentos en los que a veces las empresas nos llaman a nosotros y dicen, venga, es que estaba haciendo un registro de proveedor y me preguntaron si estaba inscrito en alguna iniciativa, si era parte del Pacto Global. Ahorita lo de la circular de la superintendencia que le aplica a muchas empresas, los cambios que tiene el tema contable con las nuevas NIF, la S1 y la S2, todo eso va a repercutir. Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos empezar a entender desde su concepción el por qué. No son más trabas las que nos están poniendo, sino que realmente estamos volviéndonos mucho más conscientes por los X o Y motivos hacia dejar este mundo de una forma mejor. Qué bonito sería poder lograr eso, dejar el entorno mejor de lo que nuestra generación no encontró, que las futuras generaciones puedan disfrutar de este ambiente en unas mejores condiciones. Sería fantástico. Difícil puede ser, pero no imposible. Debemos empezar por nosotros para poder lograr esos cambios hacia futuro. Entonces, algunos puntos claves de estas definiciones. La RSE tiene un carácter político y moral, por lo que les digo, de esos temas de transparencia, de ética. Es un tema de gestión y de competitividad. Es una herramienta para el desarrollo. Cuando nosotros empezamos a gestionar estos temas y empezamos a generar informes o a utilizar herramientas de autoevaluación, empezamos a vernos hacia adentro de nuestras empresas, cómo estamos, en dónde somos fuertes y en dónde aún tenemos oportunidades de mejora. Y empezamos a tomar acciones sobre esas oportunidades de mejora, lo cual nos va a repercutir en esos mejores posicionamientos, en ser también mucho más eficientes y más eficaces dentro de las operaciones que tiene nuestra organización. Esto tiene, como les digo, esa triada. Tenemos que involucrar acciones en la triada. No nos podemos inclinar hacia un solo lado. Sí, puede que por nuestro objeto social de pronto tengamos unas mayores acciones en lo social o unas mayores acciones en lo ambiental, pero no por eso podemos descuidar las otras áreas. Tenemos que trabajarlas todas en la medida de lo posible de una manera equitativa, poderlas llevar a ciertas madureces para nuestras organizaciones. Entonces, con todo esto, lo bajamos a la sostenibilidad organizacional. Esto ya no es un tema aspiracional de las organizaciones. Estábamos acostumbrados a ver en la misión y en la visión de las empresas, queremos ser verdes, queremos ser sostenibles, el cuidado por el medio ambiente, pero lo vemos por allá arriba como muy en el aire, como muy efímero. Debemos empezar a aterrizar a lo que realmente es. Riesgos y oportunidades reales para las organizaciones que nos van a ayudar en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a esta parte legal y empezamos a ver si llegamos a tener alguna afectación en derechos humanos que nos abarca la parte social de la sostenibilidad, ¿qué repercusiones podemos tener nosotros? Vamos a tener unas repercusiones económicas, podemos tener unas repercusiones legales, económicas, ¿sí? Sanciones que pueden llevar a la empresa a su cierre. Entonces, realmente estos temas son eso, riesgos y oportunidades. Lo mismo si lo vemos desde la parte ambiental o desde la parte económica con temas de corrupción. Son riesgos y oportunidades reales que tenemos nosotros y que debemos aprender a conocer y a gestionarlos.
Entonces, debemos ampliar mucho más ese horizonte frente a las diferentes acciones que nosotros tenemos desde nuestras organizaciones y cómo nosotros queremos que nos vea nuestra cadena de valor, cómo queremos que nos vean nuestros clientes, nuestros proveedores. Y todo esto viene desde una evolución que inicia con unos temas de filantropía, organizaciones que ya tenían algunas acciones sociales porque les nacía, ¿sí? Y eso está perfecto, o sea, yo no digo hay que quitarlo, no, o sea, si está así, hagámoslo, o sea, si lo puedes seguir haciendo y mantenerlo, perfecto. Pero no podemos confundir esas acciones de filantropía con lo que puede llegar a ser la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Filantropía es lo que nosotros hacemos porque nos nace hacerlo, ¿sí? Independientemente de cualquier cosa. Si a mí me gustan los museos y yo quiero hacer una donación a un museo, perfecto. Eso es filantropía. Y desde la parte empresarial, esto empieza cada vez como a organizarse de otras formas y a dárseles ciertas estructuras, entonces empezamos a dar salticos y pasamos ya no a hacerlo por hacerlo, sino a pensarlo en temas como deben ser parte de inversión. Aquí estoy haciendo una inversión social, ¿sí? Estoy ayudando por X o Y motivo desde una parte social. Pasamos a una inversión social estratégica. Empezamos ya a pensar, bueno, ¿por qué apoyo A y no apoyo a B? Y empiezo a hacerme esos cuestionamientos. Llegamos a lo que es la gestión de la responsabilidad social y ya ahí es donde empiezo realmente a amarrarlo a mi objeto social y volvemos a la definición de responsabilidad social y es hazte cargo de tus impactos y hacerme cargo de mis impactos en donde yo los estoy generando. Si yo tengo mis operaciones en Barranquilla y tengo una afectación al ambiente y voy a tener unos programas de responsabilidad social, de protección al ambiente por esas afectaciones que yo estoy generando, ¿en dónde lo debo hacer? En Barranquilla, en donde está ocurriendo ese impacto. Yo puedo hacer otras inversiones, no sé, en la Amazonía, en Chocó, en África, en Islandia, en cualquier lugar, pero eso ya no lo vería yo acá dentro de este rubro, sino que empezaría a irme nuevamente hacia atrás. Hay que ser conscientes, lo primero que debemos hacer nosotros es ese mapeo de qué impactos genero yo en lo social, en lo ambiental y en lo económico, en mi entorno. En lo económico, creo que si alguno de ustedes me ha escuchado, siempre pongo el mismo ejemplo. Estoy en un barrio X y pongo mi empresa. Ahí me instalo, inicialmente soy una pyme, una micro, y empiezo a funcionar en una casa. Y en esa misma cuadra hay una tienda, pero yo empiezo a contratar gente. Y la gente empieza a llegar cuando salen al descanso de la media mañana o de la media tarde o al almuerzo. Van y compran en la tienda. Ahí hay una afectación económica positiva a la señora o al señor de la tienda. Está aumentando sus ingresos derivados de la ubicación en la que está mi empresa. Si yo no estuviera aquí y estuviera ubicado en otra cuadra, en otro barrio, ese impacto positivo que se está generando de generar unos mayores ingresos para esa persona que tiene esa tienda, pues lo estaría llevando a otro lado. Entonces, debemos pensar eso. ¿Cuáles son los impactos que yo genero? ¿Cuáles son positivos? ¿Cuáles son negativos? Todo lo que sea positivo debemos tratar de potenciar en la medida de las posibilidades y todo lo que sea negativo hay que intentar minimizarlo y si es posible desaparecer esos impactos. Muchas veces no es posible. Entonces, empezamos a ver nosotros realmente ese valor que tiene la sostenibilidad, el por qué es importante. Cuando nosotros somos sostenibles, realmente nuestras empresas se hacen más rentables por muchísimas razones. Si nosotros empezamos a tener unos temas en la parte ambiental y empezamos a hacer seguimientos de consumo de agua, de energía, de mejores prácticas, de reducciones de consumo,
de ver cómo podemos cambiar de pronto las luces, que sean automáticas, de sensores, los temas muy sencillos, los computadores, si son portátiles, no dejarlos conectados o que estén estas multitomas que se puede apagar la multitoma y hay varios aparatos conectados ahí y ya todos quedan apagados. Todas eso son buenas prácticas sencillas que nosotros podemos hacer desde nuestras pymes y que van a generar una rentabilidad porque voy a tener una disminución de costos. Entonces, la sostenibilidad, insisto, desde cualquier punto de vista, siempre la debemos ver como un buen negocio. La sostenibilidad nos hace como empresas mucho más rentables y mucho más competitivas. Nos puede ayudar a mejorar todos estos temas que vemos aquí en la diapositiva, a impulsar los temas de rentabilidad, aporta valor en el corto, en el largo plazo para nosotros si somos los dueños o para nuestros accionistas, para nuestros mismos colaboradores, porque también nos puede ayudar en temas de retención de talento, de retención de personal, que las rotaciones es algo que es muy costoso para las empresas. Rotación de personal implica que tengo que volver a hacer capacitaciones, inducciones, enseñar, como se dice coloquialmente, mientras le cogen el tiro a lo que se está haciendo, así sea una persona que ya tenga experiencia en ese mismo cargo en otra empresa, mientras se adapta, todo eso son reprocesos que nosotros vamos a tener. Entonces, si tenemos una buena retención de personal, claramente también eso habla muy bien de nuestras organizaciones e insisto, nos ayuda a ser mucho más sostenibles. Ay, perdón, me devolví. Si empezamos a ver esto desde otros puntos de vista mucho más amplios, lo que son objetivos de desarrollo sostenible, acá tengo lo que fue 2023, este informe, estamos mal frente a lo que es esta agenda. O sea, realmente de esas 169 metas, solo el 15% van por buen camino. El otro 37% están quietas o van hacia atrás, que es peor, estamos en un retroceso. En el informe que salió este año, que es 2024, el del año pasado, se movió un poquito este termómetro. Pasamos del 15% al 17%, pero este 37% sigue estando ahí estático. Aquí pasamos al 46%. Aumentamos, sí, pero realmente necesitamos meterle acelerado a todos estos temas. Son importantes, son necesarios. Realmente lo que queremos es dejar un mundo mejor, construir un mundo mejor y vivir en un mundo mejor. Y eso lo podemos hacer nosotros desde nuestras empresas, desde cómo nosotros nos comportamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cuáles son las acciones que nosotros tenemos. Entonces, acá es un llamado a la acción frente a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, donde de verdad hay que acelerar, hay que empezar a gestionar, a ver cómo desde nuestras organizaciones realmente podemos aportar de formas positivas. También pasa que por ese mismo desconocimiento que nosotros muchas veces tenemos de las cosas que nuestra empresa hace, no participamos en estas encuestas de reportes, en estos seguimientos cuando nos dicen, venga, ¿qué están haciendo en sostenibilidad? La iniciativa, por ejemplo, de Unidos por los ODS, que compartimos una encuesta para que las empresas puedan decirnos qué están haciendo con este enfoque. Muchas no lo contestan porque dicen, no, yo de eso no tengo nada, mejor lo dejo ahí quieto. Pero insisto, cuando uno ya se acerca a hablar con ellos en confianza y empieza uno a revisar todas estas herramientas, empiezan ellos, ay, sí, sí tengo algo. Puede que no esté al 100%, pero sí estoy generando acciones. Entonces, también es un llamado para que podamos nosotros como empresas vincularnos a esto, participar y ser mucho más activos con todo lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad. Esta diapositiva de acá es un acto de fe, simplemente una línea de tiempo muy condensada de cuál ha sido esa evolución. O sea, nosotros empezamos a hablar de estos temas por allá más o menos en el siglo XIX, cuando desde las empresas empiezan a haber algunas ayudas
hacia los trabajadores. Claramente en el 45, con la creación de la ONU, se empiezan a marcar puntos importantes que nos van a ayudar en toda esta camino. Pero si nosotros lo vemos desde acá, desde 1945 a lo que fue el año 2000, podemos decir que son pocas las acciones, porque cuando vemos del 2000 al 2010 más o menos, falta un pedacito, vemos que se ve mucho más apretado porque es donde se le mete el acelerador realmente a estos temas. Acá empezamos a ver principios de responsabilidad social, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creación de ONGs, como por ejemplo Greenpeace, ley de balance social, el Club de Roma, las reuniones, las conferencias de la ONU, la publicación del informe Rowland, pero tenemos acá también la parte de los 90, casi que es la mitad. O sea, si lo vemos de aquí hacia atrás, son acciones que tienen una separación en el tiempo. Pero más o menos desde los 90 se empieza a acelerar esto, pero realmente es a partir del 2000 cuando le intentamos meter el acelerador, insisto, aún nos falta mucho, pero tampoco podemos desconocer este camino que hemos recorrido para poder llegar a lo que tenemos hoy en día. Esta es una mucho más sencilla, donde vemos aquí en este pedacito, esta es más clara, ese acelerador que les comento que tenemos. O sea, es en esta década donde sale la ISO 14000, donde sale lo que son los estándares GRI, donde se crea el Pacto Global, la AA1000. En el 2000 salen lo que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son los antecesores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y seguimos hablando de esto, ¿sí? Pero realmente es hace muy poco tiempo, casi que 1 o 2 décadas, donde realmente estamos tratando de entender y aterrizar mucho más ese concepto de desarrollo sostenible. O sea, hablamos de él y se instaura, se crea, entre comillas, en el 87 con la Comisión Rowland. Pero hasta ahora es donde realmente nosotros estamos viendo esa preocupación por realmente qué es, cómo lo hago, cómo lo gestiono, cómo realmente puedo involucrar esto dentro de las acciones que nosotros estamos desarrollando. Algunas iniciativas que existen en el mundo, claramente está la ISO 26000, que es una guía. Esta no es certificable, esta no es una certificación como tal. Esto simplemente es una guía que existe desde la ISO para ayudar a las organizaciones a implementar temas de sostenibilidad. Empieza cómo organizarlos, cómo decirles, bueno, ustedes quieren arrancar por esto, acá tenemos 7 ejes, que son los que manejan la ISO 26000. Sin embargo, nosotros aquí en Colombia también teníamos la GTC 180, que nos habla de responsabilidad social empresarial. El World Business Council, otra organización muy grande a nivel mundial, muy importante, que nos habla de desarrollo sostenible. Esta institución agremia grandes empresas en el mundo donde tienen estas preocupaciones de sostenibilidad. Tenemos al GRI, Global Reporting Initiative, que también es una organización sin ánimo de lucro que intenta estandarizar la forma de reportar, porque pues bueno, venimos a empezar a hablar de sostenibilidad, de transparencia, de que las empresas deben presentar un informe no solamente económico, de cómo nos fue con los números, sino de otro tipo de balance social y ambiental, pero no se sabía cómo. Entonces aquí entra GRI tratando de estandarizar a nivel global ese tipo de reportes. ¿Cómo vamos nosotros a empezar a entregar información? GRI claramente es de los más grandes y más reconocidos, no es el único estándar de reporte que existe. Después salieron varios más que también podemos empezar a revisar y analizar. Viene el Pacto Global. Pacto Global nace en ese Foro Económico de Davos de 1999, cuando Kofi Annan, que era el secretario de Naciones Unidas en ese momento, que descansa en paz, hace un llamado a las empresas y les dice, señores empresas, los invito a que hagamos un pacto entre ustedes y nosotros, las Naciones Unidas, para que podamos
ayudar entre nosotros, a dar respuesta a esos grandes problemas que tiene la humanidad en temas de derechos humanos, en temas laborales, en temas ambientales y en temas de corrupción. Ya el 26 de julio del año 2000 se crea oficialmente el Pacto Global. Ustedes ven mi fondo de pantalla, tenemos 25 años que vamos a cumplir ahorita, el 26 de julio, ya constituidos a nivel global. A nivel Colombia, la red de Pacto Global Colombia nace en el año 2004, perdón, como una iniciativa de fondos de cooperación canadiense, algunas empresas que se unieron. Pero en el 2009 como tal, estas empresas fundadoras deciden tomar el liderazgo y decir, seamos una red formal y oficial. Y oficialmente se conforma la Red Pacto Global Colombia, que es a la que pertenecemos Lucy y yo, y empezamos a funcionar en el país ayudando a las empresas a entender todos estos temas de sostenibilidad, saber qué relación existe, porque a veces eso puede causarnos a nosotros ciertas inquietudes y ciertas preocupaciones cuando yo les digo a las empresas, ven, es que tienes que comprometerte con unos principios de Pacto Global que hablan sobre derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuántos son? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo desde las empresas, independientemente, sin necesidad de ser grandes empresas que tengan unos trabajos en comunidad, que es nuestros imaginarios, que son solamente estas, no sé, ejemplo, extractivas, que están en una comunidad, que tienen una cantera y demás, tienen una afectación a los derechos humanos? No, cualquier empresa puede llegar a tener una afectación a los derechos humanos, pero debemos entender eso. ¿Qué derechos humanos? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cómo yo empiezo a entenderlo? Y para eso nace el Pacto Global, para poder ayudar a las organizaciones en eso. Nosotros, sostenibilidad se divide en tres: económico, social y ambiental. Nosotros desde Pacto Global lo dividimos un poquito más y hablamos de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Entonces, como les había dicho hace un rato, ya la forma de hacer negocios cambia, evoluciona. Ya no es solamente pensar en ese factor económico, de necesito ser muy fuerte económicamente, sin importar, sin prestarle tanta atención a la parte social o a la parte ambiental. Ya en este momento eso tiene que cambiar. Ya esto no es una opción, realmente es una necesidad que tienen ustedes como empresas para poder seguir en el mercado. Son unos temas de competitividad, de poder ser también, como les decía, mucho más eficientes y eficaces en las que sean productivas o en las mismas que pueden ser de servicios, o sea, las personas, cómo tengo yo a mis colaboradores. Mis colaboradores, si yo los tengo bien, pueden ser más productivos. Y todo esto siempre va a redundar en unos beneficios para la organización. Entonces, realmente la sostenibilidad es un tema fundamental que es una necesidad para las organizaciones. Acá está la frase que nos dejó Kofi Annan en ese llamado que le hizo a las empresas. La presentación se las compartimos, creo. Me corrigen si no. Pero en Sí, primera Natalia. instancia, sí, listo, gracias. Sí les compartimos la presentación para que ustedes los puedan leer un poco más, si les interesa el tema, sobre cuáles son esos 10 principios que tiene el Pacto Global. Tenemos 2 en derechos humanos, 4 en estándares laborales, 3 en medio ambiente y 1 de lucha contra la corrupción. Entonces, creo, y es parte de esto, que estos principios nos dan la base para la sostenibilidad. O sea, independientemente que haga parte de la iniciativa, sí estoy convencida que son la base, porque cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de apoyar y respetarlos y que las empresas deben asegurarse de no ser cómplices. Como les decía también hace un rato, aquí hay unos temas de corresponsabilidad, de
yo te contrato a ti, yo soy responsable. Si tú estás haciendo mal las cosas, si tienes unas afectaciones sociales, si tienes unas afectaciones ambientales, y mi criterio para contratarte a ti es únicamente económico, yo me estoy beneficiando. Entonces, en el momento en el que tú llegues a tener algún lío, algún rollo legal, yo voy a tener una corresponsabilidad porque me estoy beneficiando de eso que tú estás haciendo que puede que no sea tan chévere. Entonces, esta parte, este principio 2 es muy interesante, es por eso, porque debemos ver cómo, y de ahí entra esa parte que les decía yo a ustedes de los registros de proveedor, cuando empiezan a preguntarles qué políticas de derechos humanos tenemos, cómo tenemos los temas ambientales, qué programas tenemos o qué acciones tenemos para evitar temas de corrupción al interior de las empresas. Todo eso lo hacemos porque aquellas empresas están aplicando este principio, asegurar con quién están trabajando, a quién le están dando ese voto de confianza, porque eso es un voto de confianza al final del día. O sea, yo confío en lo que tú estás haciendo, en el producto que me estás entregando y en que lo estás haciendo de la forma correcta. Dentro de lo que son los estándares laborales, entonces tenemos 4 principios: libertad de asociación y reconocimiento efectivo a la negociación colectiva. Acá no solamente estamos hablando de lo primero que se nos viene a todos a la mente, sindicatos. Mi sector no tiene, mi empresa tiene menos de 25 colaboradores, entonces no, legalmente no se puede conformar un sindicato, X o Y. Entonces, me dicen, yo no estaría cumpliendo con este principio. No. Dentro de esto, lo que se busca es que en el momento que se llegue a necesitar un canal de comunicación entre empresa y colaboradores, exista. ¿Sí? Claramente, sí, acá hablamos de sindicatos. Recordemos que Pacto Global es una iniciativa global. Esto no solamente es un tema para Colombia, sino que son 10 principios universalmente aceptados. Y son universalmente aceptados porque pueden aplicarse en cualquier país. Por eso, precisamente, nosotros nos enmarcamos en esas declaraciones y en esas convenciones que nos da Naciones Unidas en temas de derechos humanos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en temas laborales, con la Declaración de la OIT, en medio ambiente, con la Declaración de Río, y en lucha contra la corrupción, con la convención que tenemos. Entonces, aquí hablamos de garantizar esos canales de comunicación, eliminar toda forma de trabajo forzoso, obligatorio o bajo coacción. Debemos propender por temas de trabajo decente. El tema de erradicación del trabajo infantil es fundamental. Los niños no deben trabajar, los niños deben disfrutar su niñez, tienen derecho a su niñez, a su recreación, a su descanso, a su esparcimiento. Y abolir cualquier práctica de discriminación. O sea, la discriminación no debe existir bajo ningún concepto, ni por raza, ni por credo, ni por género, ni por absolutamente nada. Como nosotros, acá en este, por ejemplo, podemos llegar a tener procesos de selección de personal donde garanticemos eso, que no existen prácticas de discriminación. Y casualmente hace poco hablábamos con alguien sobre temas de lenguaje claro. No es solamente el uso, por ejemplo, en las convocatorias de se requiere ingeniero, ingeniera, incluir estas 2 palabras dentro de las convocatorias, sino que realmente existan esos procesos que no tengan ningún tipo de sesgo, ¿sí? Para desarrollar X o Y labor, yo no necesito que la persona sea alta, bajita, delgada, mona, rubia, morena, de ojos claros, de ojos oscuros, no. Esas son otras características. Ya, bueno, si tú vas a ser modelo, pues ahí sí van otros tipos de selecciones, pero en general no debe haber ningún tipo de discriminación, insisto, ni por raza, ni por género, ni por credo, ni por nada. Debemos garantizar eso. ¿Cómo desde nuestras organizaciones efectivamente tenemos esos procesos de selección donde eliminamos al máximo los sesgos que pueden llegar a existir? Desde la parte del medio ambiente, manejamos 3 principios: un enfoque de prevención y precaución que favorezca el medio ambiente. Prevención y precaución.
recordemos que esto está enmarcado en la Convención de Río. Cuando yo hablo de prevención, es lo que yo puedo anticipar, lo que yo sé que va a pasar. Si yo tengo una chimenea, pues voy a tener emisiones de gases. Si yo tengo emisiones de gases, voy a tener una afectación al aire. Si tengo una afectación al aire, entonces debo tomar unas medidas preventivas para evitar esa afectación. Alturas, filtros, mantenimientos. Si yo tengo, por el contrario, unas descargas al agua, exactamente lo mismo. Yo sé qué va a suceder, yo sé qué contaminantes tienen estas aguas, yo sé cuáles son las afectaciones que puede llegar a tener en el ecosistema. Entonces, debo hacer filtros, trampa de grasas, pretratamientos para evitar que eso suceda. Entonces, debo tener ese enfoque de prevención. Cuando hablamos de precaución puede ser un poco más complejo, porque cuando hablamos de precaución hacemos referencia a la certeza científica. Si yo no sé qué va a pasar, lo mejor es no hacerlo. Lamentablemente, a través de la historia tenemos muchos ejemplos de falta de principio de precaución. El agujero que tenemos en la capa de ozono, en algún momento, a alguien, a un científico, le designaron la tarea de cambiar esos líquidos refrigerantes por algo menos nocivo para ese entonces, que fuera más fácil, más compacto, que tuvieran las menores afectaciones. Y efectivamente él cumplió su cometido, y fue cuando se crearon los gases refrigerantes que contenían los famosos CFCs, los clorofluorocarbonados. Y salimos al mundo a repartir gases refrigerantes. Y un tiempo después dijimos, ups, creo que la embarramos. Los CFCs son gases agotadores de la capa de ozono y, señores, le hicimos un agujero a nuestra capa de ozono. Y empezamos a tener ahí unas afectaciones. Ahí claramente nos hizo falta ese principio de precaución, de poder tener toda la información, de hacer todas las pruebas y saber a ciencia cierta qué era lo que podía llegar a suceder en ese momento con esos cambios que estábamos haciendo. Entonces puede ser un poco más complejo, pero desde acá nosotros hablamos de esos dos principios: prevención y precaución. Iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Habíamos visto al inicio de la sesión qué es responsabilidad social. Entonces, hacernos cargo de todos nuestros impactos económico, social y ambiental. Aquí hablamos de la responsabilidad ambiental específicamente. Debemos tener una responsabilidad ambiental. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer para tener una responsabilidad ambiental? Saber cuáles son mis afectaciones, cuáles son los impactos que yo estoy teniendo en mi entorno. Así sean mínimos, pero es que son míos, ¿sí? Muchas veces con empresas de servicios, consultoras pequeñas, no tengo afectaciones al ambiente. O sea, yo tengo un escritorio, 3, 4 computadores, una oficina y ya. O sea, realmente no soy productivo, no tengo chimeneas, no tengo transportes. Sí, si estás teniendo una afectación al ambiente, estás teniendo un consumo de energía, estás teniendo una afectación. ¿Cómo lo podemos mitigar? Empieza a revisar, entonces disminuir los consumos, ver temas de pronto de compensación. No tienen que ser grandes extensiones, es que tú te tienes que hacer cargo de lo tuyo, es decir, el mínimo. ¿Sí? Más allá de que, como alguien nos decía en las definiciones, que la responsabilidad social empresarial va a ir más allá, es ir más allá, perdón, de lo que nos exige la ley, porque es que lo que nos exige la ley es obligatorio. Y ese sí es el mínimo mínimo que nosotros debemos cumplir, porque es una obligación legal. Debemos ir más allá. Entonces, acá jugamos con eso. O sea, puede que legalmente esta empresa de servicios no tenga que hacer ningún tipo de compensación ni nada, pero sí se puede hacer cargo de esos impactos que está generando como parte de su responsabilidad, como parte de esa conciencia, de esa ética que tienen dentro de las acciones que desarrollan. Promover claramente el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Acá también jugamos un poco con esos temas de eficiencia y de eficacia. No por el hecho de que funcione es la mejor opción. Me explico. Y también, si me han escuchado, siempre pongo el mismo ejemplo porque la verdad es el más claro que tengo. Y es personal, en mi casa.
la casa de mi abuela. Hasta hace no mucho había una nevera más vieja que mis primos y que yo. Y la nevera funcionaba, congelaba, enfriaba y no la dejaban cambiar. ¿Sí? Porque es que ahí funciona. Ahí está bien. ¿Para qué me la va a mover si eso está funcionando? Y un día sin previo aviso, mi primo dijo, les voy a regalar una nevera. No, eso fue terrible en esa casa, porque como así la nevera y el no, yo ya la doné al programa que toca donarla para que le dé una disposición final adecuada y compraron la nevera nueva. Ustedes no saben la sorpresa que se llevaron mi abuela y mis tías cuando llegó el recibo de la luz siguiente. El consumo había bajado sustancialmente, simplemente por el cambio de la nevera. Eso lo podemos ver, como les digo, es un ejemplo muy pequeño, muy personal, pero así sucede también con las máquinas que nosotros podemos emplear en nuestros procesos, con los equipos que utilizamos, con los computadores, el consumo de energía que tenían las CPUs antiguas, grandes, los monitores, esos monitores grandotes, cajas cuadradas que habían, a lo que puede haber hoy en día en temas de tecnología. Y ya todo esto trae sus etiquetas y sabemos qué tan eficientes son. Sí, estamos haciendo una inversión, pero claramente vamos a tener un retorno de esa inversión con los ahorros que nosotros estamos generándonos a futuro, ¿no? Y va a ser más productivo y voy a tener una mejor rentabilidad. Lucha contra la corrupción, ese de leerlo es el más sencillo, pero acá paro a hacer reflexiones. Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas las formas, incluida la extorsión y el soborno. Mil disculpas, no soy experta en este tema, pero he escuchado a mi compañera que dicta los temas de lucha contra la corrupción. Y en algún momento, en alguna capacitación, escuchaba yo que ella decía que había corrupción de diferentes tipos, como de colores, como la gris, que es esa que vemos, que no vemos, que existe ahí, pero que se nos puede llegar a volver paisaje. El tema de corrupción es un tema muy complicado y va muy amarrado también a los temas de la ética. La corrupción no solamente la debemos ver como tradicionalmente la vemos, o sea, ya, los grandes, eso es un tema de las grandes empresas, gobiernos, políticos, platas, asignaciones de proyectos, no, ¿sí? La corrupción existe en todos los niveles. La corrupción va desde esa falta de la ética que nosotros podemos llegar a tener y que a veces se nos vuelve paisaje. Como nosotros hablamos, como nosotros nos expresamos. Me encantan los Simpsons, si se dan cuenta, son muchas referencias de muchas cosas en las charlas. Los Simpsons me gustan mucho. Y alguna vez Homero le dice a Bart, es fácil asumir la culpa, pero es mucho más fácil echarle la culpa a los demás. Y eso es algo que tenemos nosotros como humanos. ¿Podemos asumir la culpa? Sí, pero si se la echamos a los demás, así la otra persona entienda qué es lo que yo quiero decir. Me explico. Me dejó el avión. ¿Realmente nos dejó el avión? ¿O nosotros llegamos tarde? ¿Cuál es la diferencia entre decir me dejó el avión a decir perdí el vuelo? Cuando yo digo me dejó el avión, automáticamente estoy soltando mi culpa y se la estoy entregando a un tercero. Yo no la estoy asumiendo. Me dejaron. Si yo digo perdí el avión, fui yo. Yo perdí el vuelo. No llegué a tiempo. Porque había trancón, porque no calculé bien el tiempo, por los motivos que haya sido. Pero es mi responsabilidad. Y aquí estamos hablando de eso, de asumir responsabilidades. Como les digo, cosas tan sencillas como el lenguaje que utilizamos. Es que ese policía me partió. ¿La culpa es de él o es tuya? No es que se enamoró de mí, sí, la mayoría de los casos. Para eso lo pagan a él. No es que, o sea, indistintamente de lo que suceda y de las 50.000 o 100.000 razones que se puedan llegar a negociar en esos momentos, esas 50.000 o 100.000 razones son un acto de corrupción. Pero es que él no se enamoró de ti. A él le pagan por parar
y buscar qué pecado tienes. Es mi responsabilidad tener todo el día. Es mi responsabilidad tener el SOAT, tener el extintor que corresponde por tamaño, el no salir en pico y placa, el asegurarme de cumplir con todos mis deberes. Si yo no estoy cumpliendo en algo, es mi responsabilidad. La responsabilidad de él es buscar qué pecado tengo. No tengo ninguno, perfecto. ¿Sí? A mí me pasó, la semana pasada estaba haciendo el curso. ¿Por qué? Por boba. Porque pagué la excepción de pico y placa y la página estaba gemeleada. Y me cogí una cámara y me puso una fotomulta. Mi responsabilidad, sí. Debía haber revisado mejor la página y ver que estuviera bien. Pero ahí estaba yo, ¿y qué? Yo salí en pico y placa, pensé que lo había pagado, pero lamentablemente cometí ese error de no revisar y de pagarlo donde no era. Entonces, en esta siempre me demoro bastante, pero es por eso, porque me gusta hacer ese llamado a la reflexión. Siempre vemos las cosas, decía mi abuela, se ven los toros desde la barrera y rara vez nos metemos nosotros ahí adentro. Cuando nosotros realmente hablamos de sostenibilidad, de responsabilidad social empresarial, debemos empezar por nosotros, por cómo nos comportamos nosotros, por cómo lo hacemos nosotros. Las decisiones las tomamos nosotros. Si yo no soy ambientalmente sostenible, si yo no separo en mi casa, si yo no ahorro agua en mi casa, si yo no ahorro energía en mi casa, ¿por qué lo voy a hacer en la empresa? ¿Ah? La empresa no es la que recicla, no son los ladrillos, sino son las canecas allá solas, es la persona. Entonces, debemos empezar a vernos desde ahí y a analizarnos nosotros mismos. ¿Queremos un mundo mejor? ¿Queremos un tema de mejor convivencia con los demás, de un ambiente, un medio ambiente, un entorno más sano, que podamos disfrutar, que podamos volver a salir a paseo de río y demás? Chévere, pero ¿cómo yo me comporto para que eso se pueda mantener o para mejorar esas condiciones que se habían dado? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Me gustaría escuchar. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Aquí Leandro me dice, excelente, Mauricio, vamos bien, muchas gracias. Todo en orden, muchas gracias por el espacio, excelente, listo. Entonces, acá veamos, haga cada uno de ustedes en un momentico un análisis con todo lo que yo les he hablado de ese valor de la sostenibilidad. ¿Qué me pueden decir ustedes o qué ejemplos pueden darme en este cuadrante de esas acciones, de por qué trabajar en sostenibilidad puede tener un incremento en ventas, en ingresos, en mejora de marca, de confianza, de reducción de costos, de riesgos, de daños? Piénsenlo, medítenlo un segundito y si quieren, por favor, pueden alzar la mano y les habilitamos micrófono o pueden seguir participando a través del chat. ¿Mm? A ver, ¿alguien que se anime de pronto a que le abramos el micrófono? Tenemos una manito levantada. Dale.
Hola Lisbeth, buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿qué ejemplos me pueden dar? O sea, de acuerdo con todo lo que hemos hablado, lo que les he contado, ¿qué ejemplos me podrían dar ustedes acá, en este cuadrante? ¿Cómo con la sostenibilidad ustedes creen que desde su organización pueden mejorar alguno de estos cuatro? Incremento de ventas, mejora de marca, reducción de riesgos o reducción de costos. Estefanía Romero tiene la mano levantada. Hola Hola, Stephanie. buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Creo que aplicaría en este caso, sobre todo empresas de pronto constructoras, para temas de reducción de costo, el tema de la disposición de desecho o de residuos y la reutilización de los mismos, porque se pueden ahorrar pues materia prima. Muchas gracias. Lisbeth, creo que nuevamente está intentando participar. Lisbeth, puedes activar tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, lejos, pero te escucho. Ok. Bueno, en el tema de incremento de ventas, por lo menos nuestra empresa comercializa lujos y accesorios para motocicletas. Entonces, en cuanto a la sostenibilidad, vimos opciones en el mercado, por lo menos hicimos alianzas con la parte que maneja el tema de seguridad vial. Con eso, con los grupos de moteros, por ejemplo, las empresas que comercializan motos, entonces se nos han incrementado las ventas, pero a la vez estamos apuntando a un tema de reducción de riesgos en temas de seguridad vial. Anteriormente, cuando no habíamos estudiado temas de sostenibilidad ni habíamos mirado esa opción, digamos que esa partecita no la habíamos mapeado, pero sí mejora la confianza, sí reduce riesgos en cuanto a los clientes, sí trabajamos en sostenibilidad y sí se nos están incrementando los ingresos. Eso era lo que quería compartirles desde lo que nosotros trabajamos. Muchas gracias, Lisbeth, de lo que tú me dices y de lo que decía la compañera anterior. Rescato ese tema. Miren, están encontrando nuevos mercados, o sea, nuevas formas de seguir generando ingresos. Eso es un punto fundamental y es algo que sucede cuando empezamos a mapear esto. Es como, oh, lo que les pasó a ustedes. Tengo este grupo de moteros, vendemos accesorios, trabajamos temas de seguridad vial, tenemos otra línea de mercado y de ingresos que puede ayudar a mi organización y es un gana y gana para todos. Muchas gracias. Tengo otra mano levantada, Sebastiana. ¿Ya puedes activar tu micrófono? Hola, Sebastiana. También tenemos a Indra y, perdón, Indira Santiago. Buenas, ¿puedes escucharme? Sí, ahí te escucho. Ok, bueno, en nuestro caso, creo que hay una reducción de costos, sobre todo financieros, dado que muchas entidades financieras otorgan tasas preferenciales precisamente para empresas que tienen proyectos de sostenibilidad demostrados, ¿sí? Donde se pueda evidenciar el impacto ambiental o en los diferentes centros, o sea, apuntar a diferentes formas de cumplir con la sostenibilidad. Entonces, nosotros nos vimos pues abocados precisamente
avanzar en esto, dadas las oportunidades y la diferenciación de tasa que siempre es importante en puntos básicos. Muchas gracias. Otro punto súper importante, el tema de financiamiento, ¿no? Empezamos a trabajar en esto y empezamos a ver que sí, efectivamente, las entidades financieras están generando esas líneas de crédito donde las tasas son más bajas para las organizaciones que empiezan a demostrar esto. ¿Por qué? Porque para ellos implica acá también un tema de reducción de riesgos y de reputación, de a quién le estoy dando yo el dinero y en qué lo están invirtiendo y cómo lo están invirtiendo. Insisto, tenemos empresa para generar un ingreso. Para eso nosotros montamos una empresa, pero ¿cómo lo estamos generando? Listo. A ver, no veo en este momento más manos levantadas, pero creo que hay participaciones en el chat. Sheila nos dice, se eleva la competitividad de la empresa al acreditar prácticas sostenibles, se vuelve más atractiva para los accionistas, preferida por los clientes, genera desarrollo en territorios atendidos. Acá tengo a Sebastián. Listo. Tal vez no pudiste participar con el micrófono, pero aquí me dejaste tu mensaje, que mi empresa piensa en la alimentación de humanos y animales. Interesante. Ese caso me gustaría que me lo cantaras un poquito más. Reducción de costos. Campañas de uso eficiente de energía que incluyen el programa de apagado de monitores, aires acondicionados, etcétera. Incremento de ventas, ingresos, esto me lo escribió Gloria. Aplicación de políticas de economía circular, por ejemplo, reutilización de código, desarrollo de software o donación de computadores fuera de servicio, piezas para mantenimiento. Sí, y todo eso nos ayuda, como se dan cuenta, y tiene un gana y gana, tanto para las personas que estoy apoyando acá con por ejemplo, con la donación de computadores, y para mi organización, ¿sí? Porque estoy mejorando la reputación, pero también les estoy ayudando a esas personas a las que les estoy dando ese equipo que puede ayudarlos a ellos a mejorar su calidad de vida, pero pues van a tener un equipo para poder tener acceso a diferentes plataformas y herramientas. Rubiela, aplicar el desarrollo sostenible tiene muchos beneficios en los cuadros de análisis. Los consumidores prefieren productos sostenibles, mejora la reputación de la marca, reduce costos de acuerdo a los recursos que impacten y minimiza los riesgos ambientales y sociales. Gloria, nuevamente, mejora de marca, incremento de ventas, evidenciar el cumplimiento de estándares internacionales, permite entrar en otros mercados, súper importante. Una cosa es que nosotros comercialicemos aquí y otra cosa es tratar de salir a exportar. Tengo un amigo que dice que los colombianos son muy buenos muestreros. Nos llevan a ferias internacionales y las muestras que llevamos son fabulosas, pero en los momentos de importar no podemos importar. Primero, por condiciones, porque no reunimos todos los requisitos. Segundo, porque a veces también tenemos una falta de capacidades para poder cumplir con esos volúmenes que nos empiezan a pedir. Entonces, debemos organizarnos muy bien, analizar esos otros mercados en los que queremos entrar, incursionar y cuáles son las necesidades y los requerimientos que tienen para que nosotros podamos hacerlos. Y créanme, los temas de sostenibilidad están marcando la pauta, sobre todo en lo que es toda la Unión Europea. Los temas de legislación en la Unión Europea frente a lo que es la sostenibilidad son temas muy fuertes. Sebastián, ok. Con el desperdicio se alimentan los animales y así también cuidamos el medio ambiente con reducción de costos. Chévere. O sea, empezamos a encadenar y vemos todo eso. O sea, cómo lo que en producción se nos vuelve un desperdicio, un residuo, un retal, puedo tal vez reincorporarlo dentro de mi misma cadena productiva o puedo vendérselo a otro como materia prima, como insumo. Y empezamos a ver esos grandes beneficios que tiene. Mi empresa elabora congelados de un cereal que se llama millo. Este se pila en formas artesanales y se asegura el residuo. Ok, muchas gracias por la explicación. Entonces, si se dan cuenta, realmente los temas de sostenibilidad
son un buen negocio. Ese era un eslogan de otras campañas que me he robado yo. Eh, Creo que, si mi memoria no me falla, creo que era equidad de género. La equidad de género es un buen negocio, lo cual es cierto, pero en general la sostenibilidad es un buen negocio para nuestras organizaciones. Entonces, este es como, el día de hoy es como la primera apertura, ese primer llamado para que empecemos a verla mucho más amplia. Como les digo, a veces nos enfocamos solamente en un tema, dependiendo por el objeto social que tenga nuestra organización o por lo que escuchamos. Entonces, generalmente la vemos verde, pero también conozco personas que cuando hablamos de esto me la ven muy social, y la parte ambiental no me la ven tanto, pero debemos verlo de una manera muy integral, muy unida, donde debemos trabajar todos los temas de una forma mucho más articulada. Acá tengo un comentario de Erika. Dice, ciertamente me dedico al comercio exterior hace más de 18 años y es una constante la falta de preparación a la hora de exportar o importar. Esto se traduce en tiempos de entrega incumplidos, retenciones en aduanas, lo que significa más tiempo y el tiempo es dinero y en términos de capacidad volvemos al incumplimiento por no visionar los tiempos, a tiempo los requerimientos del mercado, de las normatividades de la logística y de sus procedimientos. Es un tema complejo. Leonardo, contaré nuestras historias, hablaré del porqué de mi empresa, de las experiencias reales de mis clientes y del impacto positivo que generamos. Quiero que la gente sienta nuestra pasión y el cambio que logramos. Demostraré con acciones, no solo diré que somos sostenibles o innovadores, mostraré mis prácticas, mis nuevos productos y cómo cuidamos a mi equipo. Mi mejor comunicación es lo que hacemos y la excelente experiencia que ofrezco. Escucharé y conversaré, usaré las redes y otros canales para interactuar, pedir y recibir feedback. Quiero construir una comunidad donde todos se sientan escuchados. Seré coherente en todo, desde mi logo hasta cómo atiendo una llamada. Cada interacción refleja la personalidad de mi marca y mi mensaje único. Me enfocaré en mi audiencia, hablaré directamente a quienes quiero llegar, entendiendo sus necesidades y mostrando cómo mi empresa puede resolverles. Muy interesante, Leonardo. Me gustaría después poder conocer el resultado de este ejercicio. Y referente a lo que decía Erika, sí, es muy cierto todos los tiempos y que no prevemos. Conozco la historia de una empresa también que logró hacer una importación a un país de la Unión Europea, no recuerdo cuál. Y llegó, o sea, coloquialmente coronamos, llegó, entregó sus paquetes, pero nosotros también tenemos la costumbre del empaque, el empaquito y todo o sea, un empaque perfecto. A veces es mucho más elaborado el empaque que el mismo producto. Lo entregó y después de que lo entregó y demás, los llamaron y le dijeron, muchas gracias, lo recibimos. ¿Cuándo vienes por tus residuos? Tus empaques. Y fue como, perdón, sí, o sea, acá yo no te voy a gestionar ese plástico, ese cartón, ese icopor, o sea, todo eso que tú mandaste de embalaje acá, ¿cómo te lo devuelvo? Y empezaron a revisar todos los costos que tenían hacer la disposición de esos residuos allá, que les salió más barato pagar que se los devolvieran a Colombia. ¿No? Por no tener claros esos temas de precisamente de cuáles son los requerimientos, qué va a pasar, yo voy a mandar esto y que el embalaje que estoy utilizando si está bien, no está bien, cómo lo estoy llevando, cómo lo estoy gestionando, el prepararme muy bien para poder llegar a esas instancias. Acá les dejo otras preguntas de reflexión para ustedes en cada uno de estos del ejercicio que acabamos de hacer. Acá nos ayuda a puntualizarlas un poquito más para que ustedes puedan analizarlo. Como les decíamos, la presentación se las vamos a compartir. Este es un modelo de gestión que tiene el Pacto Global que creo que es sencillo, pero muy práctico. ¿Cómo gestionamos nosotros la sostenibilidad? Lo primero que necesitamos es el compromiso y el compromiso desde la cabeza.
Porque a veces nosotros, mandos medios, nos comprometemos y cuando nos vamos de la empresa, ese compromiso queda en el aire y se pierden todas esas acciones y esos avances que pudimos llegar a tener. Entonces, lo primero es lograr el compromiso desde la alta dirección para que esto realmente empiece a permear a la organización y empiece a generar esos engranes donde la sostenibilidad ya nosotros no la vamos a ver por allá aislada y qué pereza que llegó el de sostenibilidad otra vez a pedir informaciones. Sí, créanme, yo lo sé. ¿Cuál es el dolor de cabeza de las personas de sostenibilidad en las empresas un poquito más grandes? El tema de la elaboración de los informes, de ir a pedir los datos, cómo nos fue, qué programa hicimos, cómo lo hicimos, porque el resto de la organización no está tan involucrado. Entonces, necesitamos el compromiso de la alta dirección para que esto realmente baje a todas las instancias y mi organización en conjunto sea sostenible, no sea la oficina de sostenibilidad allá, que es la que viene y molesta a los demás, sino que podamos trabajar de una forma articulada. Después de yo tener un compromiso, debo entrar a hacer una evaluación. ¿Cómo estoy yo frente a estos temas? ¿Cómo estoy yo en lo económico? ¿Cómo estoy en lo social? ¿Cómo estoy en lo ambiental? ¿Cuál es mi punto fuerte y cuál es el punto que tengo débil para poder empezar a fortalecerlo y que de pronto por ahí no sea por donde yo voy a empezar a tener inconvenientes? Entrar a definir. Cuando yo ya sé qué es lo que tengo bien y qué es lo que tiene oportunidad de mejora, pues empiezo a definir unos objetivos en cada uno. Después de que yo defino objetivos, empiezo a implementar acciones. Y esas acciones hay que medirlas. Lamentablemente lo que no se mide no se gestiona. Si yo a esto no le pongo números, si no le pongo porcentaje, si no le pongo seguimiento, lo dejo allá al final de la cola porque voy a gestionar por lo que sí me están midiendo, por lo que yo sí tengo que dar respuesta. Entonces hay que meterle a estos números. Y al final del ejercicio entramos a comunicar, a contar cómo nos fue. Ese informe es una herramienta muy valiosa porque es una foto que nos va a ayudar a saber cómo estamos en este momento y tomar medidas para seguir. Y vuelve y empieza, es decir, nuevamente el compromiso, la evaluación de cómo nos fue, qué se mantiene, qué podemos evolucionar, qué no nos funcionó. Y a manera de herramienta, les dejo yo esta fichita muy sencilla para que ustedes también puedan empezar a aterrizar esto. Un compromiso. ¿Con qué se van a comprometer? ¿Qué van a hacer? ¿En qué tema lo van a hacer? ¿Cómo van a evaluarlo? ¿Sí? O sea, ¿cómo nos fue en esa evaluación? ¿Cómo estamos? ¿Qué definimos? ¿Cuáles van a ser esos objetivos? En la implementación, acción 1, acción 2, acción 3, que podemos nosotros desarrollar. ¿Cómo lo vamos a medir? Y al final del ejercicio, ¿cómo lo vamos a comunicar? Estas son fichas elaboradas por Pacto Global, muy sencillas, muy prácticas, pero creo que les pueden ayudar a ustedes bastante. Era lo que les queríamos contar el día de hoy. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Ay, perdón. Con la nariz me dieron ganas de estornudar. ¿Cómo les pareció la sesión? Bueno, creo que no hay. Ah, bueno, nos están preguntando por la presentación. Sí, la presentación la enviaremos. En un segundo, por favor. Muy concreta y de valor son las observaciones que nos hacen. Muy buena, bastante clara la información. Muy práctica. Con experiencia fáciles de entender, excelente información, muy valiosa para implementar, muy bien orientada. Les gustó la explicación de los conceptos, enriquecedora, muy clara, excelente, muy buena introducción al curso, permite entender hacia dónde se debe orientar la gestión. Bueno, Natalia, yo quiero agradecerte el tiempo y a los participantes el permanecer en la sesión. Yo ahorita le doy la palabra a María Elena
Esta sesión introductoria es muy importante para nosotros porque da un contexto y presenta el panorama de la sostenibilidad, cómo debemos orientar los temas y hacia dónde se enfoca este curso. María Elena, te doy la palabra. Muchas gracias, Lucy, Natalia. Sí, simplemente para invitarles a la segunda sesión que vamos a tener presencial aquí en el Centro Empresarial Buenavista, donde está también la sede de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Para nosotros es muy importante contar con su asistencia, será el momento para encontrarnos ante la pregunta de si van a tener acceso a la grabación y a la presentación, por supuesto. Entonces, cuenten con eso y, sobre todo, animar a sus otros colaboradores que están en la compañía para que hagan parte de este proceso el jueves, repito, 8 de la mañana. Aquí nos vemos. Gracias. María Elena, aquí hay una pregunta de Leandro que no llegó el material, no entiendo a qué material se refiere. Tal vez estaba esperando este material anticipado, pero ya confirmamos que se entrega ahora que ha finalizado la sesión, se hace llegar a través del equipo de mercadeo de la Cámara de Comercio. Bueno, perfecto. Natalia, de nuevo, mil gracias a ti, María Elena, y a todos. No, muchísimas gracias a ustedes, pues me alegra mucho que a los asistentes les haya gustado la sesión. De verdad intento hacerla muy sencilla, muy práctica, son muchos conceptos, es mucha información que van a abordar ya durante el curso, se va a profundizar mucho más en algunas temáticas. Esto simplemente era un abrebocas de lo que se pueden esperar ustedes frente a estos temas y a las demás temáticas que van a manejar. Entonces, muchísimas gracias a todos y a ustedes por invitarme. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Natalia. Feliz tarde. Nos preguntan por la asistencia, María Elena, y por la sesión. La sesión siguiente es el presencial el próximo jueves. Sí, este jueves 24 de julio, aquí en el Centro Empresarial Buenavista. En cuanto a la asistencia, teniendo en cuenta el registro que hicieron como tal para aquí en Zoom, ya con la herramienta de Zoom tenemos esa lista de asistencia. Ya me han confirmado desde el equipo de logística. Muchas gracias por la aclaración. Bien. Feliz tarde.